vamos a pasar ahora vamos a continuar un poquito con esto de lo que es la función map, ¿sí? Pero básicamente vamos a pasar a ver dos casos, ¿sí? De dos funciones, dos fórmulas, donde podemos además, fíjense, incluir una función map para resolverla de forma más simple, ¿sí? Básicamente acá lo que estamos viendo, vamos a hacer un breve repaso. Estos son fórmulas que anteriormente están en el canal y obviamente son parte de los libros y demás que permitan resolver distintos temas, ¿sí? En este caso lo que tenemos acá es una plantilla que tiene dos funciones y dos fórmulas, sí, que lo que permiten es sumar valores pares o impares de un rango, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo acá es, con esta expresión que está en verde, podemos sumar los números pares de este rango en A1 a 20, ¿sí? Y con esta expresión que está en rojo podemos sumar los valores impares, ¿sí? Aquí están calculados, fíjense, de forma correcta, y aquí lo que tenemos es copiar la expresión de forma en texto para que obviamente la puedan ver todo el tiempo y entiendan cómo se desarrolla. Vamos a ver rápidamente cómo trabajan estas funciones, pero cómo trabajan estas dos fórmulas, cómo fueron desarrolladas, pero obviamente no es el punto acá de este análisis, sino que vamos a ver luego cómo podemos replicar estas fórmulas con la aplicación de lambda y map. Pero básicamente para que entiendan cómo funciona, si les interesa, obviamente está en mayor profundidad explicado esto en los vídeos del canal, ¿sí? Esta y la otra función que vamos a ver después. Fórmulas, perdón. Pero básicamente cómo funciona esto, la función residuo, sí, que es una fórmula, es una función que lo que hace es permite obtener el sobrante, ¿sí? O lo que se denomina también residuo, que surge de un resultado de la división de dos números. Entonces, por ejemplo, rápidamente, si yo les muestro acá, si yo hago la función residuo sobre, por ejemplo, coloco como primer número el 21 y el divisor, ¿sí? 5, fíjense que esto me va a dar 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hacemos 21 en 5, el divisor 5 entra 5 veces en 20, porque 5 por 4 es 20, y me sobra 1, ¿sí? Entonces ese 1 es el residuo que me va a devolver la función residuo. De la misma manera, si yo por ejemplo en vez de 21 coloco 23, fíjense que me va a devolver 3, obviamente porque 5 entra 4 veces en 20, ¿sí? Y me sobran 3. ¿Se entiende? ¿Cuántas veces entra el divisor en el número? Y lo que sobra es el residuo que me devuelve como valor, ¿sí? Entonces, si coloco, por ejemplo, 25, fíjense que el residuo es 0. ¿Por qué? Porque ahí sí 5 me entra 5 veces exactas, ¿sí? En 25, porque 5 por 5 es 25, ¿sí? Entonces, eso es la función residuo. Básicamente, ¿qué queremos lograr con residuo? Fíjense, si yo aplico residuo, vamos a hacer una celda paralela acá, fíjense. A ver cómo podemos hacer esto para que se vea mejor. Vamos a hacerlo acá, miren. Si yo coloco acá residuo y aplico a todo el rango, ¿sí? Y el divisor le coloco 2, ¿sí? Porque esto es parte de la expresión, ahora les explico por qué. Si hacemos un residuo por cada uno de estos valores, como un rango derramado, y le colocamos de divisor el número 2, fíjense lo que sucede. Me devuelve un rango de unos y ceros, que en realidad se pueden atribuir a valores lógicos de 1 verdadero y 0 falso, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué está haciendo acá? Básicamente lo que me está diciendo es 1 dividido 2, ¿sí? Me da un residuo, ¿se entiende? Porque no es un número exacto y es lo que decíamos antes, no entra en ese valor. Ahora, 2 dividido 2 es 0. Perdón, 2 dividido 2 es 1. Como es un valor exacto, no hay residuo, me devuelve 0, ¿sí? Entonces, donde me devuelve 0 significa que no hay residuo. Por lo cual, en principio, fíjense que los que no tienen residuo son los valores pares, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al hacerlo siempre dividido 2, los números pares van a dar siempre resultados con residuo 0, ¿sí? Porque van a ser resultados exactos. Los impares van a dar resultados inexactos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace residuo. A eso lo que hacemos es englobarlo con la función no, que la función no lo que hace básicamente es, invierte todos los resultados lógicos en verdaderos a falsos y de falsos a verdaderos. Entonces, si en este caso tenemos una expresión lógica 1 verdadero, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es lo convertimos a falso, ¿sí? O sea, lo convertimos a 0. O sea, los 1 los convertimos a ceros y los 0 los convertimos a 1. ¿Y para qué queremos lograr eso? Porque todo ese resultado, ¿sí? Invertido en este caso de esto, lo vamos a multiplicar dentro de la función suma producto por el rango completo de datos. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo acá es, esto es invertido. Entonces, el 0 por 1, ¿sí? Me va a dar 0. Es decir, no va a sumarse. ¿Se entiende? O sea, básicamente lo que estamos haciendo acá es, si específicamente, si este valor es un 0, ¿sí? Y ese 0, fíjense que porque cada uno de esos valores se multiplica por cada una de las referencias reales en la misma fila. Entonces, si vos tenés un valor de 0 acá y lo multiplicás por 1, ¿sí? Te va a dar 0, entonces no se va a sumar.
¿Se entiende? Pues suma producto, suma el producto de las dos columnas de valores. Entonces, si sumamos 0 por 1, 0, suma 0. En cambio, fíjense que ya el valor 2, 2 por 1, si recuerdan que esto está invertido por la función no, 2 por 1 da 2, ¿sí? Entonces, 2 se suma ya, ¿sí? A la suma de suma producto. Y fíjense lo que va a suceder siempre con los impares. Como esto es un 0, siempre se va a multiplicar por 0. Entonces esto es un truco que lo que permite es a los valores que son impares multiplicarlos por 0 para que no sean sumados. ¿Se entiende? Y los valores pares, al ser valores 1, se devuelve el mismo valor. Entonces se está sumando la unidad multiplicada por el mismo valor. O sea, si hacemos 10 por 1 es 10. Entonces siempre se va a sumar 10 y se va a sumar el valor correcto par que necesitamos sumar. Entonces con esto logramos, con esta función específica y esta fórmula, sumar números pares. ¿Sí? Que da 110 en este caso. Si sumamos cada uno de estos números, fíjense, yo selecciono todos los números pares, vamos a checar rápidamente, ¿sí? Pero si yo selecciono todos los números pares, fíjense que la suma aquí abajo, no, yo los tapo justo, pero lo que dice acá es suma 110, ¿sí? Y los impares suman 100. ¿Cómo hacemos la suma de impares? Básicamente le quitamos la inversión de no. ¿Para qué? Para que justamente nos quedemos con esta expresión. Y ahí los valores pares sean multiplicados por 0 y no sean sumados, ¿se entiende? Y todos los valores unos sí sean sumados porque son valores impares, ¿sí? Que permiten ser sumados al ser multiplicados por la unidad, ¿sí? Y, que da el valor verdadero por cada uno de esos valores, me da el valor real y ese valor real va siendo sumado para la suma final de todos los números impares. Pero bueno, básicamente la idea acá no era un poco explicar de cómo trabaja estas dos fórmulas y estos dos desarrollos, sino lo que les quiero mostrar ahora es que con las nuevas funciones lambda y map podemos simplificar todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo podríamos crear una función lambda genérica para sumar los valores pares? Es decir, aplicado a esta fórmula, ¿sí? Que estamos viendo acá. Bueno, básicamente, denme un minuto. Lo que podemos hacer es, vamos a copiar, ¿sí? Siempre recuerden que tenemos que copiar. A ver, acá hay un tema. Las funciones lambda funcionan, pero lo importante es, si bien simplifican las cuestiones de lo que son los desarrollos en Excel, nosotros igual necesitamos partir de un desarrollo lógico, ¿sí? Digamos, necesitamos partir de ya una fórmula que ya resuelva la problemática que tenemos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros primero tendríamos que crear esto para luego poder aplicar una función lambda para simplificar luego el uso de esa fórmula, ¿sí? Pero no el desarrollo. ¿Se entiende? Entonces, básicamente acá copiamos ya la expresión, ¿sí? De lo que son lo que permite sumar los números pares, ¿sí? Y vamos a pararnos en la celda donde vamos a construir una lambda genérica para sumar pares, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es vamos a construir con la función lambda, ¿sí? ¿Cuántos parámetros vamos a necesitar? Fíjense, en este caso, ¿sí? Acá hay una particularidad que no la especificamos antes con lambda. Lambda no permite atribuir parámetros como rangos, ¿sí? Sino que los parámetros tienen que ser siempre celdas individualizadas, ¿sí? Entonces, si en este caso nosotros tenemos una referencia de rango dentro de lo que es la expresión de cálculo, como es A1, 2 puntos, A20, ¿sí? No podemos colocar una expresión de rango en el sentido X, 2 puntos, Y, ¿sí? Esto no lo va a interpretar de forma correcta, ¿sí? Para el cálculo de lambda. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es un truquito, es, digamos, separar lo que es el rango en dos referencias separadas, ¿sí? Entonces, colocamos X como primera referencia inicial de lo que es el rango, ¿sí? E Y como seguramente lo que vamos a utilizar como parámetro de la última referencia dentro del rango. Es decir, en otras palabras y a forma simple, X va a ser A1 y Y va a ser A20, ¿sí? Entonces, luego de eso, ¿sí? Lo que tenemos que construir ahí sí la lambda, ¿sí? Que nos resuelva específicamente el cálculo de la suma de números pares. Entonces ahí sí copiamos la expresión de cálculo, ¿sí? Ahí la copiamos, la pegamos, ¿sí? De lo que teníamos copiado, quitamos el igual, recuerden que aquí adentro no tenemos que copiar igual, ¿sí? Vamos a cerrar la expresión, ¿sí? Y lo que vamos a cambiar ahora es dentro de las referencias. A1 dijimos que va a ser X y A20 va a ser Y, ¿sí? De mismo modo, todas las instancias de A1 las convertimos a X y todas las instancias de Y, de A20 las convertimos a Y. Entonces, fíjense que por fuera construimos dos parámetros separados, ¿sí? Pero por dentro, fíjense que dentro de la expresión de cálculo de lo que es la función lambda, hicimos un truco que en realidad como que las forzamos a complementarse como rango. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Colocamos X 2 puntos Y, entonces con esto convertimos los dos parámetros a un rango, ¿sí? De forma forzosa dentro de la expresión de cálculo. Entonces, una vez que tenemos esta función lambda, ¿sí?
Le damos a Enter y obviamente nos va a dar error de cálculo porque obviamente lo que decíamos antes, esto está calculando valores genéricos, es decir, no encuentra qué es X y qué es Y, ¿sí? Para la expresión. Pero si temporariamente agregamos por último los paréntesis, ¿sí? A ver, denme un minuto. Si incorporamos los paréntesis por último, ¿sí? Y colocamos las dos referencias a lo que es qué equivale X y qué equivale Y, en este caso X va a ser a 1, ¿sí? Fíjense. Punto y coma, recuerden porque son los parámetros separados, ¿sí? Y el otro le colocamos el valor a 20, ¿sí? Fíjense, cuando le damos enter a esto con esta parte temporaria de atribución de referencias de parámetros a valores reales, fíjense que ahí nos va a dar, ¿sí? El resultado que queremos, que es específicamente la suma de números pares. Y como lo comprobamos, fíjense con la celda que antes tenía la misma expresión de cálculo, ¿sí? Que nos da 110, y ahora con la expresión lambda, ¿sí? Estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos haciendo por medio de una función lambda. ¿Y para qué lo hacemos por medio de una función lambda? Justamente para poder crear una función personalizada que simplifique todo este cálculo que tenemos acá. Es decir, la próxima vez que necesitemos, en este caso, sumar números pares, en vez de completar con todo esta extensión de sintaxis, simplemente con una sola función simple y dos parámetros, ya lo vamos a interpretar, ¿sí? Ya lo vamos a lograr como resultado. Entonces ahora pasamos a hacer una lambda con función de sumar pares, es decir, vamos a crear una función personalizada para esa lambda genérica, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente vamos a copiar toda la expresión lambda, ¿sí? Recuerden quitar la parte temporaria, que es la parte de atribución real, ¿sí? O sea, siempre que vayamos a crear la función personalizada, recuerden que esté la expresión en forma genérica, ¿sí? Que no incluya los parámetros referenciados. Entonces, copiamos toda la expresión lambda genérica, ¿sí? Que teníamos en el cálculo antes de lambda genérica para sumar pares. Y ahora nos vamos a fórmulas, ¿sí? Vamos al administrador de nombres, creamos una nueva función personalizada, en este caso podemos poner un nombre que simbolice algo de lo que realiza la función, ¿sí? Vamos a ponerle sumar pares, ¿sí? Fíjense, sumar pares con ámbito de libro para que sea atribuida a cualquier parte del libro, ¿sí? Y en lo que es referencia borramos y le pegamos la lambda genérica, ¿sí? Entonces, una vez que le demos a aceptar a esto, ¿sí? Se va a crear esta función personalizada sumar pares que internamente va a realizar todo este cálculo lambda generado por todo este cálculo de fórmula que hicimos antes, ¿sí? Y nos va a devolver el mismo resultado, pero de una forma más simple. Entonces ahora nos paramos en la celda resultado y si colocamos sumar pares, fíjense que ya me aparece, ¿sí? Ahí abajo, ven aquí abajo como función ya identificada de Excel, ¿sí? Entonces abrimos paréntesis y fíjense que ya me pide los dos parámetros específicos que son los que le atribuimos a la función lambda como parámetros iniciales, ¿se recuerdan? X e Y. Entonces, ¿cuál va a ser X? Va a ser el inicio del rango. ¿Y cuál va a ser Y? Va a ser el fin del rango. Entonces, más allá de que esto esté separado de punto y coma, internamente, ¿sí? La función lambda los une para un cálculo de rango, ¿sí? Entonces, sumar pares, inicio de rango, fin de rango, y así obtenemos el mismo resultado. Y fíjense que mucho más simple podemos lograrlo, ¿sí? Sin necesidad de, obviamente, tener fórmulas y cálculos mucho más engorrosos, ¿sí? Y además de que, obviamente, una vez que tenemos esto, ya lo podemos replicar en cualquier otra parte de cualquier otra hoja o mismo otra tabla, ¿sí? Pero bueno, sepan que con esta metodología podemos crear funciones personalizadas que simplifiquen, obviamente, los cálculos. Y sobre todo cuando son fórmulas muy elaboradas y muy largas, muy extensas, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Y vamos a pasar ahora por último, ¿sí? A ver si me queda algo más. Vamos a pasar a otro artículo, ¿sí? En este caso vamos a explicar y vamos a atribuir nuevamente las funciones lambda y map a otro desarrollo de fórmulas que son básicamente lo que resuelve es cómo podemos contar la cantidad de palabras de una celda, ¿sí? En este caso, fíjense, tenemos una lista con distintas... A ver, esto en realidad sirve de referencia y a la vez de lo que está calculando, ¿sí? Es decir, contar solo texto en este caso nos cuenta solamente el texto de la misma celda, ¿sí? Contar con números, 1, 2, 3, 4, fíjense con símbolos, espacios. En el caso de las filas 8 y 9 tenemos, fíjense que en la celda A8, la celda está vacía, ¿sí? Pero en la celda 9 tenemos un espacio, ¿sí? Que no se ve obviamente acá, pero cuando veamos cuando nos cuente la cantidad de palabras, nos va a devolver que hay una palabra. En realidad no es que hay una palabra, el espacio no lo vamos a considerar como palabra, pero básicamente al haber un espacio ya esta fórmula identifica que hay una palabra.
Por lo cual, obviamente que eso es una salvedad. Si tienen una lista con celdas que tienen solamente espacios, tengan cuidado porque les va a contar como palabras también. Pero obviamente que es una particularidad muy específica y esto lo podemos resolver igual de otra manera, simplificando y quitando obviamente los espacios primero dentro de las celdas con la función, por ejemplo, espacios, ¿sí? Que permite reemplazar los espacios innecesarios dentro de las celdas, ¿sí? Bueno. Rápidamente, ¿cómo funciona esta fórmula? Sí, ya pasamos a lo que en realidad queremos explicar acá. En este caso, bueno, tenemos en la columna B, fíjense ya la aplicación, ¿sí? De lo que es la fórmula que la están viendo acá en pantalla en forma de texto, ¿sí? Aquí a partir de la celda D, pero la estamos aplicando obviamente de forma real y concreta acá en la columna B, ¿sí? Cada uno de los casos. Fíjense que, por ejemplo, cómo funciona, ¿no? Contar solo texto me cuenta que hay 3 palabras, que es correcto. En este caso me cuenta que hay 4 palabras, que es correcto. Fíjense, considerando todos los números como palabra, los símbolos también los considera palabras y demás, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Básicamente parte de una función condicional, ¿sí? Entonces lo que le vamos a decir a la función es si el contenido de la celda, ¿sí? Básicamente es una expresión lógica de es blanco, ¿sí? Es blanco básicamente es una expresión lógica, una función lógica que lo que permite es comprobar si una celda está vacía o no, ¿sí? Es lo mismo colocar obviamente igual a un valor en este caso, porque básicamente siempre se entiende que el valor genérico va a ser 0 en este caso. Entonces la expresión en la prueba lógica es blanco A2, ¿sí? Nos va a decir si básicamente esta celda está vacía, ¿sí? Que nos devuelva 0, ¿sí? Es decir, que hay 0 palabras. O sea, tiene sentido que le pongamos que si en cuenta que la celda está vacía, que nos devuelva un 0, ¿sí? Porque la cantidad de palabras que hay va a ser 0, ¿sí? Caso contrario, ¿sí? El valor si falso para la expresión esa condicional de si está creada por la conjunción, en realidad por una sustitución de dos conjunciones de caracteres. Por un lado tenemos la expresión de largo sobre aplicado a espacios, es decir, espacios primero sobre A2 lo que va a hacer es quitar los espacios innecesarios, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que espacios innecesarios en principio no hay, porque, a ver, espacios innecesarios no son obviamente los espacios entre palabras, estos son espacios obviamente correctos y necesarios. Espacios innecesarios se refiere a si hay adelante de la primera palabra, del primer carácter, o al final del último carácter, de la última palabra, si hay un espacio. Así que ese espacio en realidad lo que está haciendo es, digamos, está ocupando un espacio innecesario, ¿sí? Porque no hace falta que haya un espacio al final y además puede obstaculizar otro tipo de cálculos. Pero básicamente quita los espacios innecesarios dentro de la celda, ¿sí? Entonces, el resultado de la función espacios A2 lo que nos va a devolver básicamente es lo mismo, ¿sí? En este caso es lo mismo, ¿sí? Es esta cantidad de caracteres, ¿sí? Perdón, esta expresión, contar solo texto con 2 espacios. Y al aplicarse sobre la función largo, lo que hace es contar la cantidad de caracteres, incluyendo obviamente los espacios necesarios. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que va a contar es toda la palabra contar, toda la palabra solo, toda la palabra texto y los 2 espacios. Es decir, que en total va a contar todos esos caracteres que dan, tenemos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 caracteres. Es decir, que esto va a devolver 17. ¿Sí? Quédense con el 17. A eso lo que vamos a hacer es restarle lo mismo, o sea, una expresión de largo, o sea, la cantidad de caracteres, pero no de espacios sobre aplicado a la celda, sino de específicamente la atribución de la aplicación de la función sustituir sobre la celda, sustituyendo cada espacio por vacío, ¿sí? Entonces, vamos de a poco. Sustituir A2, en la celda de referencia, espacio por vacío, básicamente lo que va a hacer es quitar todos los espacios, tanto necesarios como no necesarios, y va a al completarlo con vacíos, directamente va a pegar todas las palabras, como si fuera una sola mega palabra. ¿Se entiende? En este caso, sustituir A2 de espacio por vacío, básicamente me va a borrar todos los espacios, en este caso tenemos 2 espacios, y se va a quedar con contar solo texto todo junto, ¿sí? Entonces, si le aplicamos largo a toda esa única palabra unida sin espacios, va a dar 15, ¿sí? Obviamente porque estamos restando 2 espacios que son 2 caracteres. Entonces, si hacemos 17 menos 15 da 2, ¿sí? Entonces, si 2 le sumamos 1, ¿qué sucede? Nos devuelve específicamente 3. Y ese 3 es la cantidad de palabras que va a tener esa celda. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, le aplicamos una función condicional para que si esa celda está en blanco, que devuelva 0 porque no tiene palabras. Caso contrario, que nos dé la resta de
la cantidad de caracteres totales, incluyendo cada espacios, menos los caracteres descontando lo que son espacios, ¿sí? Y siempre, fíjense la particularidad, vamos a sumar más 1 al final. ¿Por qué? Porque lo que está básicamente con lo que nos va a devolver básicamente esta expresión de los dos largos restados es la cantidad de espacios, ¿sí? Entonces, si nos va a devolver que hay dos espacios, le sumamos 1. Y así obtenemos la cantidad de palabras. Porque siempre la suma total de espacios, perdón, la cantidad total de espacios más 1 va a dar la cantidad total de palabras de una celda, ¿sí? Siempre obviamente que consideremos al espacio como el carácter separador de lo que son palabras, ¿sí? Obviamente si son guiones, utilizaremos guiones en lo que es el reemplazo de la función sustituir, ¿sí? Pero básicamente eso es la forma en que trabaja esta función. Siempre cuenta la cantidad de espacios que hay dentro de cada celda, ¿sí? Y básicamente le añade 1 para contar la cantidad de palabras. Fíjense, en este caso, por ejemplo, en la celda A4 tenemos 3 espacios, fíjense, entre contar y con, entre con y símbolos, y entre símbolos y el primer numeral, ¿sí? Hay 3 espacios. Entonces, si le sumamos el más 1 final de la celda, de la función, perdón, de la fórmula, nos va a devolver la cantidad de palabras, ¿sí? Esa es un poco la explicación de cómo llegamos a esta elaboración de fórmulas, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en el mundo de desarrollo de fórmulas. Recuerden que hay un libro, sí, yo tengo publicado un libro sobre una guía de creación básica de fórmulas. Ahí se tocan un montón de temas de cómo partir para el desarrollo de una fórmula y tocamos todo este tipo de cuestiones de caracteres, símbolos, uniones de caracteres, combinaciones y demás. Así que si les interesa meterse en este tema de la creación de fórmulas, les recomiendo que lo visiten y vean si les puede interesar. Pero bueno, entonces, básicamente acá lo que vamos a hacer es vamos a replicar lo mismo que hicimos con el artículo anterior, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a hacer es atribuirlo a el cálculo de lo que son contar la cantidad de palabras de una celda, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajaríamos con una lambda genérica para este caso? Básicamente vamos a crear lambda, ¿sí? Y vamos a atribuirle, perdón, disculpen, vamos a hacer algo antes que me olvidé. Básicamente vamos a copiar la expresión, ¿sí? Que siempre me olvido. Copiamos la expresión. En realidad lo podemos hacer a mano, pero obviamente lo hacemos de forma didáctica para hacerlo más rápido esto, ¿sí? Copiamos la expresión de cálculo, ¿sí? Que realiza el resultado, ¿sí? Y ahora sí vamos a construir la función lambda, ¿sí? Como parámetro, en este caso, vamos a poner ¿cuántos parámetros? Fíjense, ¿cuántas referencias tenemos dentro de este cálculo? En principio parece que hay 3, pero fíjense que siempre va hacia la misma celda, ¿sí? Entonces en realidad el parámetro es uno solo. Recuerden que la cantidad de parámetros no se atribuye a la cantidad de veces que hay una referencia dentro de una celda, dentro de una fórmula, sino la cantidad de referencias distintas que hay dentro de una fórmula, ¿sí? En este caso tenemos A2, 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 entonces hay una sola expresión, una sola referencia concreta que necesitamos aplicar, ¿sí? Entonces colocamos una sola X. Luego lo que completamos es obviamente la expresión lógica, ¿sí? Que es la expresión que tenemos dentro del cálculo principal. Cerramos el paréntesis y vamos a cambiar dentro de esta expresión lambda, ¿sí? Cada una de las instancias de A2 por la expresión genérica que es X, ¿sí? Como vimos anteriormente. Entonces le damos Enter, obviamente nos va a dar error de cálculo porque está haciendo una atribución a un cálculo genérico que no tiene una referencia real, ¿sí? Pero si al final le agregamos un paréntesis y lo completamos con una referencia temporaria real, que en este caso por ejemplo vamos a hacerlo a 2, ¿sí? Para que nos devuelva la cantidad de celdas que tiene con la celda 2, ¿sí? Le damos a Enter esto de forma temporaria y fíjense que ahí temporariamente nos está devolviendo el mismo resultado que la fórmula que realiza la cuenta de la cantidad de palabras de una celda, ¿sí? Bien, entonces borramos acá, nos quedamos con la fórmula genérica. Y ahora lo que vamos a hacer es crear la función personalizada de esa lambda genérica. Entonces copiamos la expresión genérica de lambda, ¿sí? Y nos paramos si quieren en la celda, pero es indistinto, todavía no hace falta. Nos vamos a fórmulas, administrador de fórmulas como siempre, vamos a nuevo. Le creamos un nombre, que obviamente recomiendo que sea identificatorio a lo que realiza esa función, ¿sí? Al desarrollo de esa función. En este caso puedo ponerle contar palabras, por ejemplo, ¿sí? Contar palabras. Y en lo que es referencia, ámbito de libro obviamente siempre lo dejamos igual para poder aplicarlo a todo el libro, ¿sí? Y en ámbito de referencia lo que completamos es la función genérica, ¿sí? De lambda. Recuerden siempre con el igual y obviamente con todas las atribuciones genéricas del parámetro, o sea, tiene que decir X, no A, o sea, no una referencia real, y no dejen nunca la referencia real temporaria al final, que es lo que vimos antes, ¿sí? Le damos a Enter, se va a crear la función, ¿sí? Y luego en cualquier parte del libro, ¿sí? En este caso vamos a crearlo acá. Le damos a igual y ya podemos iniciar completando con la nueva función, ¿sí? Que creamos
personalizada. Fíjense, contar palabras ya me aparece como función identificada por Excel. Abrimos paréntesis, me pide un solo argumento que es X, que obviamente es el mismo parámetro que definimos dentro de la función lambda genérica. Y en este caso sí, obviamente aplicamos a una referencia real. Por ejemplo, vamos a calcular las palabras fíjense en la celda A6, que tiene dos grupos de números, que son dos palabras, ¿sí? Le damos a Enter y efectivamente, a ver, no, disculpen. B6 puse, disculpe, acá hay una sola palabra que es el 2, acá sería, ahí está. A6 y específicamente me devuelve la cantidad de palabras que tiene, ¿sí? La celda A2, que son en este caso dos grupos de 4 caracteres numéricos por palabra, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, a modo de repaso, recuerden, lambda, ¿sí? Permite crear una expresión de cálculo, ¿sí? Para luego, obviamente, ser utilizada en un cálculo, ¿sí? Nuevo o mediante una nueva función personalizada que nos permita simplificar, obviamente, las ecuaciones y la sintaxis de las expresiones de cálculo, ¿sí? Y la función map se aplica a esta función lambda, ¿sí? Y lo que nos permite es replicar, ¿sí? En múltiples celdas o valores dentro de la matriz que especificamos con map, ¿sí? Una misma iteración de cálculo de lo que es la expresión lambda, ¿sí? Entonces, con lambda creamos la función personalizada y con map le atribuimos esa función personalizada o expresión genérica, dependiendo qué uso queramos, ¿sí? A una matriz de datos o un grupo de datos de una forma simple y con una sola función, ¿sí? Por eso es que esta función map tiene esa versatilidad, ¿sí? Ese uso de replicar múltiples cálculos de una expresión lambda en múltiples cálculos, ¿sí?